Los dioses tienen guardianes del trono. Este es un raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope. El libro de Enoch forma parte de la literatura que intenta explicar esto. En estos momentos, Mel Gibson se encuentra en los estudios Cineta de Roma, trabajando en la que él considera la película más importante de su vida. Y la versión de Jesucristo que está plasmando en la pantalla no aparece en ninguna Biblia occidental. Fue ocultada deliberadamente por hombres poderosos que dedicaron 17 siglos a asegurarse de que jamás la descubrieras. Lo que Gibson encontró, lo que contiene la Biblia etíope, está tan alejado de las enseñanzas del cristianismo occidental que en el momento en que lo ves, solo importa una pregunta. ¿Qué más enterraron? El cineasta que fue a otro lugar. En 2004, Mel Gibson dirigió La Pasión de Cristo, filmada en arameo, latín y hebreo, sin concesiones de Hollywood, sin suavizaciones para el público comercial. Retrató las últimas 12 horas de la vida de Jesús con una brutalidad que dejó a los cines conmocionados. La flagelación, la corona de espinas, la lenta y desastrosa marcha hacia el Calvario. Los críticos la calificaron de excesiva. El público la calificó como la representación más cruda y sin concesiones del sufrimiento de Cristo jamás vista, comprometido con el cine. Con un presupuesto modesto, recaudó más de $600 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película con clasificación R más taquillera de la historia estadounidense durante casi 2 décadas. Pero Gibson ha afirmado repetidamente, públicamente e insistentemente que la película solo contó la primera mitad de la historia. Durante más de 20 años, ha estado desarrollando una secuela. La describe como el proyecto que lo atormenta, algo de lo que no pudo desprenderse, incluso cuando Hollywood intentó hundir su carrera. Las escrituras judías a veces hacen referencia a seres sobrenaturales. Su título oficial es La Resurrección de Cristo. Consta de 2 partes, distribuida por Lionsgate. Se estima un presupuesto de $100 millones. La producción se está llevando a cabo en los estudios Cinecittà de Roma. La primera parte se estrena el Viernes Santo de 2027. La segunda parte llega 40 días después, el día de la Ascensión. Y la visión que Gibson ha descrito para esta película no se parece a nada que el cristianismo occidental haya plasmado en la pantalla. En una entrevista de 2022 con el National Catholic Register, Gibson afirmó que la película no seguiría una trama lineal. Entrelazaría la resurrección con eventos a través del tiempo, el pasado, el presente y reinos completamente diferentes. Dijo que la historia debía comenzar con la caída de los ángeles, y para hacer eso, explicó, tienes que ir a otro lugar completamente distinto, a otro reino. Entonces pronunció las palabras que dejaron a todos boquiabiertos. Tienes que ir al infierno. En la experiencia de Joe Rogan fue más allá. Reveló que estaba trabajando con 2 guiones, uno tradicional, el otro algo que describió como más bien un viaje de ácido. Sus palabras exactas. Vas a entrar en otros reinos. Estás en el infierno. Estás viendo caer a los ángeles. He aquí la cuestión. Ese mismo viaje, Cristo descendiendo a través de múltiples cielos, enfrentándose a los ángeles caídos, moviéndose por el infierno, ya estaba escrito hace casi 2000 años. El libro de Enoch nunca fue considerado escritura sagrada por los judíos, pero terminó en la Biblia etíope. No fue obra de un cineasta ni de un teólogo moderno, sino de monjes que vivían en monasterios excavados en las laderas de las montañas de Etiopía. Y lo que grabaron está a punto de chocar con la película religiosa más importante del siglo. Pero antes de hablar de esos monjes, hay que ver la prueba irrefutable, la prueba de que algo fue deliberadamente eliminado de tu Biblia y de que quienes lo hicieron sabían perfectamente lo que hacían. La prueba irrefutable que enterraron.
El libro de Enoc fue escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, posiblemente ya en el año 300 antes de Cristo. Durante la mayor parte de la historia occidental, se suponía que nunca debías leerlo, pero los monjes etíopes lo preservaron. Y entre sus páginas se encuentra la descripción de una figura divina tan específica, tan precisa en sus imágenes, que no puede ser una coincidencia. El capítulo 46 de Enoc describe una figura con la cabeza blanca como la lana, un rostro lleno de gracia, rodeado de ríos de fuego en un tribunal celestial. Los ángeles caen de rodillas, los malvados son condenados. En el centro se alza un ser de luz resplandeciente que juzga a toda la creación. Se le llama el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. A lo largo del libro, esta figura aparece una y otra vez, no como un maestro amable, sino como un ser de aterradora autoridad cósmica que preside el destino de cada alma que ha existido. Ahora, miremos Apocalipsis 1, 14, escrito por Juan de Patmos alrededor del año 95 D.C., siglos después. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve. Sus ojos eran como fuego llameante. Ambos textos describen pies como bronce pulido refinado en un horno. Ambos hablan de una voz como aguas impetuosas, como trueno retumbante. Ambos textos describen una espada de juicio autoritario que emana de su boca. Ambos retratan ojos de fuego y un rostro resplandeciente con una luz abrumadora e insoportable. El lenguaje es demasiado preciso para ser accidental. Las imágenes son demasiado específicas para ser una coincidencia. Lo que aparece en el Apocalipsis puede que no sea una visión nueva en absoluto, sino el eco de algo mucho más antiguo cuyo origen alguien no quiso que se rastreara. El doctor George Nicholsberg dedicó décadas en la Universidad de Iowa a elaborar el comentario definitivo en inglés sobre el primer libro de Enoch. Cuando comparó ambos textos, Enoch y el Apocalipsis, afirmó que los paralelismos eran inconfundibles y que la magnitud de esa constatación tardó años en asimilarse por completo. Sostuvo que el autor del Apocalipsis se inspiró directamente en la tradición de Enoch, no inventando algo nuevo, sino haciéndose eco de una visión que ya era antigua cuando Juan escribió una sola palabra. Y fíjense en esto. La epístola de Judas, que se encuentra en su Biblia ahora mismo, cita directamente el libro de Enoc en los versículos 14 y 15, casi palabra por palabra. Judas considera a Enoc como una profecía autorizada. Enoc forma parte del diálogo judío y se busca profundizar en su estudio. Es digno de figurar junto a la Torá y los escritos de los profetas. Padres de la Iglesia primitivos como Tertuliano e Ireneo lo citaron con frecuencia y lo consideraron una auténtica revelación. Los estudiosos del período del Segundo Templo confirman que su lectura era generalizada, no oscura ni marginal, sino integrada en el contexto religioso en el que nació el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento conocían a Enoc. Citaban a Enoc, lo trataban como una escritura sagrada y luego 3 siglos después, hombres poderosos decidieron que ya no se podía leer. En el año 363 d.C., el concilio de Leodisa lo rechazó formalmente. Se destruyeron copias. El texto fue catalogado como peligroso, demasiado peligroso para los creyentes comunes. Esa era la postura oficial. Pero no consiguieron todas las copias, ni siquiera cerca. Y lo que sobrevivió en esas copias va mucho más allá de una descripción física de Cristo. Reescribe toda la historia de quién fue y qué vino a hacer. Por eso mismo, lo que Gibson está construyendo en Roma, ahora mismo, no se parece a ninguna historia de resurrección jamás filmada. Si este es el tipo de historia oculta que te quita el sueño, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación va a reescribir todo lo que creías saber, los monjes que lo salvaron todo.
Esto es lo que nadie te cuenta sobre cómo sobrevivió esto. La Iglesia Ortodoxa etíope remonta sus raíces al siglo IV bajo el rey Ahana de Aksum, lo que convierte a Etiopía en una de las naciones cristianas más antiguas del mundo. Sus escrituras, anteriores a la cristianización de la mayor parte de Europa, se conservaron en gaélico, una antigua lengua sagrada que se convirtió en tradición literaria cristiana antes de que el latín o el griego dominaran la fe. Cuando la expansión islámica arrasó el norte de África en el siglo VII, Etiopía se convirtió en una isla cristiana. Aislados, rodeados, apartados de la política mediterránea por desiertos y territorios hostiles, apartados de los concilios, de los decretos, de las quemas de libros, ese aislamiento lo salvó todo. El cristianismo etíope nunca participó en las purgas teológicas que transformaron la fe en todas partes. En lo alto de las montañas de Tigray, en monasterios excavados en escarpadas paredes de acantilados, accesibles solo con cuerdas y a mano desnuda, los monjes siguieron copiando, generación tras generación, siglo tras siglo. Sentados en habitaciones sombrías, iluminadas por lámparas de aceite, mezclaban tinta de minerales y plantas, preparaban pergaminos con pieles de animales. Cada manuscrito les llevaba meses, algunos años. El trabajo les doblaba la espalda y les dañaba la vista, con las manos apretadas alrededor de plumas de caña, dando forma a cada carácter de la antigua escritura gaes con meticuloso cuidado. Lo hicieron de todos modos porque creían que lo que preservaban era la revelación divina, no libros prohibidos ni ideas peligrosas. La verdad, tal como siempre la habían sabido. Permanezcan conmigo aquí porque la prueba de lo que salvaron es asombrosa. Misioneros de Siria bajaron a lo que entonces se conocía como el reino de Akum y trajeron consigo una gran cantidad de literatura. Los Evangelios de Garama, datados mediante radiocarbono por un equipo de la Universidad de Oxford entre los años 330 y 660 después de Cristo, se encuentran entre los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en la tierra. Jacques Merrier, el historiador de arte francés que contribuyó a que estos manuscritos recibieran atención internacional, describió la experiencia de verlos por primera vez como una conmoción física. Iluminaciones a todo color de la vida de Cristo, conservadas en un estado asombroso durante más de 1500 años en un remoto monasterio de montaña completamente desconocido para el mundo occidental. Y atención, la Biblia etíope contiene hasta 88 libros. Compárese eso con los 66 de la Biblia protestante o los 73 de la versión católica. No se trata de una simple variación, no es una nota a pie de página. Hablamos de textos completos, el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, la Ascensión de Isaías, los libros de los Macabeos, el libro del Pacto, escrituras completas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Escritos que los primeros cristianos leían, citaban y consideraban sagrados. Textos que moldearon la teología de las primeras comunidades eclesiales hasta que hombres poderosos reunidos en consejos decidieron que eran demasiado peligrosos para que los creyentes comunes tuvieran acceso a ellos. Y lo que esos textos dicen sobre Jesús está a punto de cambiar todo lo que crees saber sobre Él. Empezando por su apariencia y más importante aún por lo que dijo. El Cristo que no querían que vieras. En el arte y la tradición occidentales, Jesús es sereno, amable, reconfortante, de piel pálida, ojos dulces, cabello castaño y abundante. El buen pastor, el amigo de los pecadores, el que ofrece la otra mejilla. Y esas cualidades están presentes en la historia. Pero no lo son todo. Los textos etíopes revelan algo más allá de todo eso. Algo que el cristianismo occidental pasó siglos suavizando, editando y, en algunos casos, borrando por completo. En las escrituras etíopes
Cristo no es simplemente bondadoso, es vasto, cósmico, abrumador, salvador y juez a la vez, sanador y guerrero, luz que consuela y luz que ciega. Su cabello brilla como lana iluminada por el sol. Sus ojos arden como fuego en el cristal. Su rostro resplandece más que 1000 soles, irradiando al mismo tiempo una paz infinita. Su voz no solo habla, resuena a través de los reinos, sacude montañas, divide aguas, exige obediencia. De ángeles y demonios por igual. A su alrededor, el tiempo cambia. El espacio se dobla. El tejido de la existencia vibra en su presencia. Esto no es una metáfora. Esto no es una exageración poética escrita para un efecto dramático. Este es el retrato cristiano original de Cristo, cuidadosamente preservado en Etiopía, mientras que al resto del mundo se le entregó una versión más suave, más segura, más manejable. Una diseñada no para perturbar, sino para consolar, no para despertar, sino para mantenerte sentado. Pero aquí es donde se pone salvaje. La descripción física es solo la superficie. Lo que los textos etíopes dicen que Cristo realmente enseñó es mucho más peligroso para el poder institucional que su apariencia. En un pasaje, Jesús declara: «No sois hijos del polvo, sino hijos de la luz». Detente y piensa en lo que eso significa. El cristianismo occidental tradicional machaca un mensaje. La humanidad está caída, pecadora, quebrantada, formada del polvo. Depende de la intervención externa para la salvación. Los textos etíopes cambian completamente esta perspectiva. Si los humanos son hijos de la luz, entonces lo divino no está lejos. Ya está vivo dentro de cada alma. Enoc, y en particular la copia de Enoc que se encuentra en la Biblia etíope, refleja la Biblia original, ya que la Biblia etíope es la más antigua. La salvación no es un don otorgado por sacerdotes. Es un despertar a lo que ya existe dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ti. En estos textos, Cristo habla no como metáfora, sino como verdad literal. Pero hay algo que nadie te cuenta. Los textos etíopes también contienen una profecía que se lee como una advertencia dirigida directamente al futuro. Un pasaje declara que en tiempos posteriores, la gente crearía dioses con sus propias manos y adoraría los productos de su imaginación en lugar del espíritu de la verdad. Durante el Renacimiento, los artistas europeos hicieron precisamente eso, transformando la imagen de Cristo en una figura pálida, delicada y claramente europea. Con el paso de las generaciones, esas pinturas reemplazaron silenciosamente al radiante Cristo cósmico descrito en los textos más antiguos. La profecía lo predijo siglos antes de que sucediera. Y esta es precisamente la razón por la que se suprimieron los textos. Cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo en el siglo IV, un movimiento espiritual descentralizado tuvo que convertirse en una institución centralizada capaz de sustentar el poder imperial. La diversidad de creencias tuvo que ser aplastada. Los textos que enfatizaban los encuentros personales directos con Dios se convirtieron en amenazas existenciales. La ascensión de Isaías decía: la gente común podía recibir visiones divinas sin sacerdotes. El libro de Enoc afirmaba que la revelación llegaba a través de viajes celestiales, no de autoridades aprobadas. Las enseñanzas etíopes sobre la luz divina interior sostenían que la salvación no requería rituales eclesiásticos ni sacramentos institucionales si lo divino ya habitaba en cada ser humano. ¿Para qué necesitar un sacerdote? ¿Para qué pagar diezmos? ¿Para qué comprar indulgencias? ¿Para qué confesarse con un clérigo si se puede comulgar directamente con Dios? Estas no son cuestiones teológicas, son cuestiones sobre dinero, poder y control. La Iglesia medieval se convirtió en una de las instituciones más ricas de Europa precisamente porque reclamaba acceso exclusivo a Dios.
diezmos, indulgencias, tarifas por bautismos, bodas y funerales. Todo dependía de la creencia de que la gente común necesitaba la iglesia para alcanzar la salvación. Y los hombres que dirigían ese sistema respondieron a la amenaza de estos textos enterrándolos. El libro de Enoc fue rechazado en Laodicea en el año 363 después de Cristo. La ascensión de Isaías fue tachada de apócrifa, las copias destruidas, los autores denunciados y las enseñanzas silenciadas. El mensaje era brutalmente claro. La salvación fluye a través de canales aprobados, y esos canales conducían a Roma. Pero no todas las copias llegaron al fuego. Gibson ha descrito la versión de Cristo que está creando para 2027 como algo nunca antes visto en pantalla. Tiene razón. Y la razón por la que nunca antes se había visto en pantalla es que se encuentra en monasterios etíopes, en manuscritos que hombres poderosos intentaron borrar de la existencia. El texto central de todo esto está a punto de mostrarte exactamente lo que Gibson está filmando. Los 7 cielos que Gibson está a punto de filmar. La ascensión de Isaías data de finales del siglo I o principios del II, lo que la hace contemporánea con partes del Nuevo Testamento. Guía al profeta Isaías en un viaje a través de 7 niveles celestiales. No se trata de una vaga metáfora espiritual, sino de una descripción detallada y estructurada de distintos reinos cósmicos, cada uno con sus propios seres, su propia proximidad a lo divino y sus propias leyes de la realidad, mucho más complejas que el simple universo de 3 niveles descrito en la mayoría de las tradiciones bíblicas occidentales. En el primer cielo, los ángeles velan por la tierra. En el segundo, se dirigen los movimientos de las estrellas y los cuerpos celestes. En el tercero, Isaías contempla el paraíso mismo, incluyendo el árbol de la vida. Atraviesa puertas de fuego vivo, camina sobre suelos de luz estelar cristalizada y se encuentra con una arquitectura hecha no de piedra, sino de energía pura. Al llegar al sexto cielo, Isaías se desploma. El esplendor de los seres allí presentes es demasiado para que un cuerpo humano lo soporte. Y sin embargo, incluso su gloria es solo un reflejo de algo infinitamente mayor que aguarda en lo alto. Luego, el séptimo cielo, un reino en el que ningún ser creado podría sobrevivir por naturaleza. Isaías contempla al amado, una figura de autoridad radiante, a punto de descender a la existencia humana. Y es aquí donde el texto se vuelve asombroso. Describe el descenso de Cristo con extraordinario detalle. No cae simplemente del cielo a la tierra. En cada nivel, vela deliberadamente su propia divinidad para que los seres que allí habitan puedan percibirlo. En el sexto cielo, aparece como un ser de sexto orden. En el quinto, como uno de los 5, su brillantez se atenúa en cada etapa, no porque su poder se desvanezca, sino porque elige refrenarlo. Capa tras capa, se envuelve en limitaciones, lo infinito comprimiéndose en lo finito. Para cuando llega a Belén como un bebé humano, incluso los ángeles inferiores no ven más que a un niño, completamente ajenos a la presencia cósmica oculta en ese pequeño y frágil cuerpo. Las escrituras judías a veces hacen referencia a seres sobrenaturales. Solo Dios Padre y el Espíritu Santo reconocen quién es Él en realidad. Todos los demás seres de la creación han sido engañados, no por malicia, sino por la magnitud de su sacrificio. La crucifixión, desde esta perspectiva, no es solo una tragedia humana, es una ruptura cósmica. La fuente misma de la vida experimenta la muerte, remodelando brevemente la estructura de la realidad. Y la resurrección no es simplemente un cuerpo que vuelve a la vida. Es el ser más poderoso que existe, reclamando su gloria ilimitada tras haber confinado voluntariamente ese poder en carne humana.
toda limitación se desvanece, todo velo se disipa, el resplandor se desata, no gradualmente, sino de golpe. He aquí la cuestión. Cuando Gibson le dijo a Joe Rogan que quería mostrar a Cristo moviéndose a través de otros reinos, viendo caer a los ángeles, descendiendo al infierno, la ascensión de Isaías ya había trazado ese mismo camino casi 2000 años antes. Gibson no está imaginando algo nuevo, está recuperando algo antiguo, algo enterrado específicamente para que nunca se estableciera esa conexión. El original nunca se perdió, simplemente estaba esperando. La palabra viva. Esta antigua visión no está atrapada en el pasado. En las iglesias etíopes de hoy, Cristo es conocido como Exabar, Señor del universo, majestuoso y gentil a la vez, fuego y luz, poder y compasión. Los iconos etíopes lo representan con piel oscura y ojos profundos y penetrantes, rodeado de radiantes halos dorados, plenamente humano e inconfundiblemente cósmico al mismo tiempo. En la tradición occidental, Jesús ofrece consuelo primero. En la visión etíope, el asombro viene primero. Reconoces la magnitud de quien está frente a ti. Luego viene el consuelo. Y fíjate en esto. En los manuscritos etíopes, los milagros de Cristo no son actos de bondad, son restauraciones del orden cósmico. Cuando roba la tormenta, el viento reconoce a su creador y enmudece. Cuando camina sobre el agua recuerda la voz que la llamó a la existencia y lo eleva con reverencia. Cuando sana a los enfermos, no trata los síntomas. Él está restaurando la creación dañada a su diseño divino original. Cuando resucita a los muertos, no está haciendo magia. Él ordena a la vida misma que regrese a su lugar. Cada milagro nos recuerda que el universo entero fue creado por su palabra y aún responde a su voz. Cristo es descrito como la palabra viviente, la vibración a través de la cual existe la realidad misma. Luz, sonido, materia y vida fluyen a través de él, sostenidos por su presencia en cada instante. Un concepto escrito hace casi 2000 años que se asemeja sorprendentemente a la física moderna, describiendo la realidad como energía, frecuencia y vibración. Si esa palabra alguna vez desapareciera, la creación no colapsaría, no se desintegraría. Simplemente dejaría de existir al instante. Dr. Haley dedicó décadas a catalogar los textos de Gaia en el Museo Hill y Biblioteca de Manuscritos de Minnesota. Afirmó que lo más difícil de su carrera fue convencer a los académicos occidentales de que no se trataba de curiosidades ni de notas a pie de página regionales, sino de documentos cristianos fundamentales que Occidente simplemente había optado por olvidar. Y tenía razón. Los equipos de digitalización modernos confirman ahora exactamente lo que él afirmaba. Los evangelios de Germa revelan una tradición de producción de manuscritos iluminados en el reino de Axum durante la antigüedad tardía que rivaliza con cualquier producción europea. En una época en que gran parte del continente carecía de los medios para crear algo comparable, los historiadores se ven obligados a reconsiderar dónde florecieron realmente las tradiciones intelectuales cristianas más avanzadas durante el primer milenio. Permítanme que les explique esto, porque es aquí donde la película de Gibson y la tradición etíope convergen de una manera innegable. El Jesús apacible del arte renacentista siempre fue una revisión. El Cristo resplandeciente de Enoch, el descendiente cósmico de Isaías, la palabra viva que sostiene la realidad. Ese era el original. Y durante 17 siglos, miles de millones de personas nunca supieron que existía la convergencia. Gibson siempre ha descrito las Escrituras como historia verificable. Se declara abiertamente cristiano convencido y afirma confiar plenamente en la Biblia. Sin embargo, la visión que describe, Cristo moviéndose a través de múltiples dimensiones, enfrentándose a ángeles caídos y derribando las barreras entre el cielo, la tierra y el infierno, no proviene de la Biblia occidental tradicional, sino de la etíope.
Ya sea que Gibson se haya inspirado directamente en fuentes etíopes o haya llegado a las mismas conclusiones a través de su profunda inmersión en las escrituras, la convergencia es innegable. Si su película se mantiene fiel a la visión que ha descrito, el público de 2027 no se encontrará con el Jesús occidental que conocemos, sino con un Cristo más cercano a la tradición etíope que cualquier otra representación que el cristianismo haya hecho jamás en la pantalla. Un ser de fuego cósmico y autoridad ilimitada que eligió esconderse en un cuerpo humano, morir en la cruz y luego resurgir con toda su gloria divina, transformando la realidad misma en el proceso. Los monjes que preservaron esta visión jamás imaginaron que un cineasta de Hollywood algún día haría eco de sus palabras. Jamás imaginaron que unos eruditos redescubrirían sus manuscritos y que el mundo comenzaría a escuchar. Simplemente copiaron, oraron, confiaron. Durante 17 siglos mantuvieron su fe. Hombres anónimos en habitaciones oscuras custodiando una versión de Cristo que la institución más poderosa del mundo había intentado borrar, protegiendo algo que creían que el mundo necesitaría algún día. Y ahora, por fin, su historia está a punto de llegar al mundo. Si una versión de Cristo pudo ser enterrada tan completamente que miles de millones de personas nunca supieron de su existencia, ¿qué otros textos se encuentran ahora mismo en los monasterios de Cliffhace esperando ser descubiertos? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si quieres estar aquí cuando desvelemos la próxima escritura prohibida, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque en esos monasterios hay libros que hacen que el libro de Enoch parezca un simple calentamiento. Y esto es solo el principio.